Gracias por participar nuevamente en nuestros Ateneos Internacionales. Hoy tenemos el gran honor y el gusto de tenerlo con nosotros al doctor Lee Tae-woo, quien es director de Asociados Mácula, Vitrio y Retina de Costa Rica, profesor visitante de la Escuela de Medicina de la Universidad de Illinois en Estados Unidos, y hoy nos brindará la ponencia Imágenes multimodales en patología macular. Hola Lite, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Luis, muchas gracias por la invitación. Es un gran placer estar a la distancia con ustedes. Hubiese sido mejor en persona, pero ni modo, ¿no? Son tiempos extraordinarios. Bien, perfecto. Bueno, vamos a escucharte y bueno, al final, si hay preguntas, te las haremos. Vemos si nos llegan por chat. Entonces, quería empezar con un caso. Quería presentarles este caso de una paciente femenina de 57 años de edad que se queja de visión borrosa y dificultad al leer. Tiene una agudeza visual de 20-25 en ambos ojos. El segmento anterior realmente está normal. Y aquí tenemos el fondo del ojo. No sé si si aprecian alguna anormalidad o no, pero realmente son cambios muy sutiles y tiene que tener ojo de águila para notar que acá hay una zona como de edema o un emblanquecimiento que rodea la fobia en ambos ojos. Los menos experimentados probablemente no le den largas al asunto y simplemente le dice al paciente que no tiene nada por tener 20-25, pero aquí hay que tener experiencia y por eso la paciente se le hace una angiografía y como pueden ver en esta angiografía, tiene estas zonas de hiperfluorescencia en el lado temporal de la fobia de ambos ojos. O sea, se ve más en la angiografía que lo que clínicamente hubiésemos sospechado. Entonces, les dejo aquí para que piensen cuál es el diagnóstico y cuál es el manejo en este caso. Y otro caso les presento aquí, una paciente femenina, 73 años de edad, que fue diagnosticada con una degeneración macular y quería una segunda opinión. Viene con 20-20 y 20-200. El segmento anterior está normal. Y aquí vemos las imágenes de reflectancia infrarroja, que estos son opacidades en el vitrio, pero aquí tal vez hay una zona un poquito más de hiporreflectancia. Y estas son las imágenes de reflectancia azul. Y vemos acá en el ojo izquierdo hay como un halo que rodea la fobia de hiperreflectancia azul. Acá en la autofluorescencia azul observamos que tenemos en el ojo izquierdo normal una zona de hipoautofluorescencia que en el ojo contralateral no está presente. Hacemos el OCT del ojo normal y vemos que está normal. Y en el ojo contralateral vemos las opacidades vítreas que habíamos visto previamente, pero además acá en la zona foveal observamos una disrupción del elipsoide de la membrana limitante interna. Vemos estos espacios hiporreflectivos también. Entonces ahí los dejo con el diagnóstico y el tratamiento. Lo que quiero hablarles hoy día es de las imágenes multimodales en una enfermedad que vamos a usar de prototipo, que es la telangiectasia macular tipo 2, para que vean lo útil que son estas imágenes en descifrar una enfermedad. Estas son mis disclosures. Y hablando de telangiectasia macular, tenemos que primero definir qué es una telangiectasia, que se deriva de 3 vocablos griegos que nos dicen que es una dilatación de los vasos finales. Sabemos que hay muchas condiciones como las oclusiones venosas de rama, la radiación y la diabetes que pueden causar estas telangiectasias retinianas. Pero ya hace 40 años, Gass y Oyakawa lograron describir una serie de 27 pacientes con una telangiectasia retiniana idiopática que estaba limitada al área yuxtafobiolar.
Y como era gas, lo que hizo fue tratar de clasificarlos, estos 27 pacientes, y lo dividió en 4 grupos separados. Una década después, Gass refina su clasificación y habla de 3 diferentes grupos en vez de 4, solo que cada grupo los subdivide en 2 diferentes grupos. Y resulta que el más común de todos estos grupos era el grupo 2A, que él denominaba una telangiectasia oculta idiopática yuxtafoveolar no exudativa. Y fíjense que en realidad entonces eran 6 diferentes grupos. Años después, en el 2006, Januzzi propone simplificar la clasificación de gas y hasta ese momento únicamente existía la clasificación con fluoresceína. Entonces, Januzzi lo que se propuso era refinar la clasificación utilizando otras modalidades de imágenes como el verde indocianina y el OCT. Y al final lo que Januzzi hizo fue clasificarlos en 2 grandes grupos. Entonces tenemos una telangiectasia macular tipo 1, que también se le denomina una telangiectasia aneurismal, o la número 2, la telangiectasia macular tipo 2, o la que también se denomina una telangiectasia perifoveal. Además, lo que hizo Januzzi fue que juntó los grupos 1A y 1B en el grupo 1. Luego el grupo 2A simplemente lo llamó el grupo 2 y él eliminó los grupos 2B y el 3A y el 3B, ya que eran estos casos muy escasos y muy raros. Además, en el grupo de MacTel 2 lo subdividió en un estadio no proliferativo y en un estadio proliferativo. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un MacTel 1 y aquí pueden ver estos exudados duros. Aquí vemos la telangiectasia y prácticamente esto se puede considerar como una forma frustra de una enfermedad de Coates. Y aquí vamos a parar, no vamos a hablar nada más de un MacTel 1. De aquí en adelante solo vamos a hablar de MacTel 2. Entonces, esta es la característica del MacTel 2, como pueden ver acá. Y los hallazgos clínicos, el hallazgo oftalmológico más temprano es una descoloración grisácea de la retina yuxtafoveolar temporal. Todos los cambios, no sabemos por qué, se inician en el lado temporal de la fovea con una pérdida de la transparencia retiniana. Conforme la enfermedad va avanzando, esta va rodeando la fovea hasta terminar de rodearla completamente en una configuración oval. Con el tiempo se pueden observar estas vénulas retinianas que adquieren como un ángulo recto cuando se les ve microscópicamente, porque hacen como un giro de 90 grados y se hunden en la sustancia retiniana. Y típicamente no observamos hemorragias o exudación lipídica. Por eso Gass la denominó oculta. En algunos casos puede ocurrir esto, que puede haber una atrofia focal de la retina foveolar que puede causar una impresión como de un agujero lamelar macular. Y en raros casos también se pueden formar agujeros maculares de espesor completo. Esta hiperpigmentación en el lado temporal de la fovea son placas hiperpigmentadas que se piensa que es del EPR hiperplásico y muchos consideran esto que casi que patoneumonónico de un MacTel 2. En un pequeño porcentaje de pacientes, alrededor de un 20% de los pacientes, puede ocurrir una neovascularización subretiniana que usualmente aparece en la vecindad de esas placas hiperpigmentadas y aparentemente estos vasos parecen originarse de los vasos retinianos y no de la coroides como en una degeneración macular. Y esta neovascularización subretiniana cuando se vuelve más crónica, puede causar una anastomosis con los vasos coroideos. Observamos una pérdida visual rápida, edema macular cistoide, hemorragia, exudación lipídica y una cicatriz disquiforme
que puede ser difícil de distinguir de una degeneración macular relacionada a la edad. Estos cristales superficiales se pueden estar presentes hasta casi en la mitad de los pacientes y hay que hacer la distinción entre estos cristales que ven acá con los exudados duros, que no lo son. En 5% de los pacientes pueden ocurrir estas lesiones amarillentas foveales y que se pueden confundir con una enfermedad de Best o de una distrofia pseudoviteliforme del adulto. Vamos allá a las imágenes multimodales y aquí podemos observar que en angiografía se observa esta fuga. Sin embargo, los tratamientos con láser, esteroides o anti-VEGF no han sido muy exitosos. Entonces nos preguntamos, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué ocurre eso? Entonces la pregunta es si realmente esto es edema macular o no. Entonces, hay que entender que en la era de gas, lo único que teníamos eran las fotos a color y la angiografía con fluoresceína. Entonces, el patrón de esto sugería que hubiese un edema macular y por eso se trataba con nuestras herramientas usuales para el edema macular, pero con poco éxito. Y aquí vemos algunas claves de por qué esta patología realmente no es un edema macular. Y aquí vemos un caso donde se observa una obliteración de la zona foveal avascular por esta capa de capilares telangiectáticos. Y aquí lo que se pensó es que las células de Müller son las responsables en dirigir el desarrollo embrionario de las capas capilares. Entonces especularon estos autores que tal vez este crecimiento anormal de vasos estaba dirigido por células de Müller que no estaban bien. Entonces aquí tenemos una evidencia de que se está implicando a las células de Müller. Pero más importantemente vemos acá que los hallazgos en OCT observamos que típicamente observamos este tipo de fuga angiográfica y esto no se correlaciona con un incremento en el grosor macular, a diferencia de otras enfermedades retinovasculares. Si tuviésemos este tipo de fuga en un paciente diabético, esperaríamos ver acá un engrosamiento macular o en una oclusión de vena central. La presencia de estos espacios hiporreflectivos no están relacionados a un engrosamiento retiniano. Entonces, lo que se piensa es que más bien estos espacios hiporreflectivos más bien pueden representar una formación de cavidades después de que los fotorreceptores o las células de Müller se hayan degenerado dejando ese espacio ahí. En otro estudio de unos australianos del grupo de Mark Gillis en Sydney, hicieron un estudio donde analizaron las densidades ópticas dentro de esos espacios hiporreflectivos y los separaron de acuerdo a la etiología. Entonces, algunas condiciones exudativas versus algunas condiciones degenerativas. Y para gran sorpresa de Mark y colaboradores, vieron que en pacientes con MACTEL-2, estos espacios se comportaban más como pacientes con distrofia de conos y no como pacientes con degeneración macular, diabetes, etcétera. Entonces, por eso es nueva evidencia de que esos espacios realmente eran secundarios probablemente a formación de cavidades. Pasemos a esta otra modalidad de imágenes que es la reflectancia azul. No sé si ustedes están familiarizados con esto, pero digamos con el equipo del Spectralis tomamos las imágenes, tiene 3 diferentes láseres de diferentes longitudes de onda y este es un láser azul que uno puede seleccionar y toma una imagen. ¿Por qué le llamamos reflectancia? Porque simplemente iluminamos el fondo del ojo con este láser y recibimos la imagen. No hay filtro de por medio. Entonces es lo que en otros casos se llamarían como una foto libre de rojo. Es algo similar, ¿ok? Y esta es la imagen en un paciente normal. En un paciente con una MACTEL-2,
observamos esta zona de hiperreflectancia azul. Y cuando lo comparamos con una angiografía, vemos que está topográficamente relacionado a las zonas de fuga angiográfica. Entonces, en un estudio del grupo de Frank Holz en Alemania, lo que ellos hicieron fueron obtener estos pacientes con MACTEL-2 y a todos les hicieron esta reflectancia azul y también les hicieron la angiografía. Y aquí vieron que en la gran mayoría de estos pacientes que tenían esta fuga angiográfica típica de un MACTEL, también tenían estos cambios en la reflectancia azul. Entonces, esto es que uno puede hacer el diagnóstico de un MACTEL-2 sin necesidad de hacer una angiografía con fluoresceína. ¿Qué nos indica estos hallazgos? Cuando tenemos un aumento de la reflexión de la luz azul, eso puede reflejar una disminución en la densidad macular de los pigmentos maculares parafoveales. Como sabemos que las células de Müller tienen todo el grosor de la retina, estas pueden servir como fibras ópticas que permiten la transmisión de luz con un mínimo de reflexión de luz a través de la retina. Entonces, cualquier proceso patológico de las células de Müller puede interrumpir este mecanismo y disminuir la transmisión e incrementar la reflexión. Entonces, aquí tenemos nuevamente otra evidencia de que probablemente las células de Müller estén involucradas en esta patología. Este es otro estudio de hace como 10 años que se realizó en el National Eye Institute, donde ahí agarraron a pacientes con MACTEL-2 y los sometieron a diferentes modalidades de imágenes, por ejemplo, autofluorescencia del fondo del ojo, la angiografía, OCT, microperimetría. Y aquí lo que ellos reportaron fue que la anormalidad más temprana en todos estos pacientes era un incremento en la autofluorescencia en el fondo del ojo. Entonces, como les mostré en uno de los casos al inicio de la charla, es que en un paciente normal observamos esta zona en el centro de la fovea que tiene una hipoautofluorescencia relativa, y esto es causada porque en el centro aquí de la fovea el EPR contiene melanina y también pigmentos maculares. En un paciente con MACTEL-2 vemos que ese centro hipoautofluorescente no está presente, dando luz aquí a un aumento de la hiperautofluorescencia. Cuando tenemos un aumento de la hiperautofluorescencia, ¿cómo lo explicaríamos? Bueno, es un proceso del EPR donde hay un aumento tal vez de la lipofusina, tal y como ocurre en degeneración macular, o tal vez hay una pérdida de los pigmentos maculares. Entonces, sabemos por estudios histopatológicos que en pacientes con MACTEL-2 el EPR se encuentra completamente normal. Entonces, aquí lo que se hizo fue un estudio de tratar de medir la densidad óptica con el pigmento macular. Igualmente se utilizó un spectralis modificado utilizando técnicas de subtracción, midiendo autofluorescencia a dos diferentes longitudes de onda, uno con el láser verde y otro con el láser azul. Y utilizando esta técnica se puede medir la densidad óptica del pigmento macular. Entonces, aquí lo que se observa cuando se hacen esos estudios es que hay una pérdida del pigmento macular centralmente. Y aquí tenemos el OCT del paciente para corroborar que en efecto se trataba de un paciente con MACTEL-2. En vista de que no había pigmento macular, estos investigadores dijeron, bueno, lo que podemos hacer es suplementar a los pacientes para ver si logramos revertir esta situación. Entonces, a estos pacientes se les dio una suplementación oral con luteína y zeaxantina y se observó que en efecto hubo un aumento de la densidad óptica del pigmento macular, pero únicamente en zonas donde este estaba presente en el examen basal. En zonas donde estaba ausente,
por más que consumieron, no fue posible causar un aumento. Y entonces, ¿qué nos dice eso? Que no es un proceso donde haya más bien falta de los pigmentos maculares. Y ahorita regresamos a esa idea. Otras imágenes que son la Adaptive Optics. Entonces, ustedes saben que con Adaptive Optics lo que se trata de hacer es corregir por todas las irregularidades en el sistema óptico de nuestros ojos y por medio de esta técnica lo que se logra observar son los conos. Y aquí tenemos nuevamente un paciente con un MACTEL 2, la foto clínica, la angiografía con el cuadro típico de esta hiperfluorescencia tardía, la autofluorescencia, donde vemos la falta de los pigmentos maculares centrales, la hiperreflectancia azul, microperimetría, los cambios en OCT, y cuando se hace la Adaptive Optics, se observa una disrupción del mosaico normal de conos en ese patrón que observamos acá, pero la vasculatura retiniana se encuentra normal. Entonces, esto es nuevamente prueba de que hay una degeneración neural que precede los cambios vasculares. Entonces, aquí lo que les puedo decir es que el MACTEL 2 no es una enfermedad primaria retinovascular y parece que las células de Müller están implicadas. Y aquí vamos a hacer una digresión, una parte para estudiar un poquito la anatomía de la fobia. Este es un estudio que se publicó en 1969, ya más de 50 años, y quedó en el olvido, pero llamada en ese momento hablaba de que en la fobia había un alto número de células de Müller que se encontraban acá en el centro entre los conos. Y estas células las describía que tenían este citoplasma bastante acuoso y que estas células constituían el piso del fondo del ojo. Y eso quedó así en el olvido hasta 30 años después que Gass lo resucitó y hablaba de que estas células especializadas de Müller en la fobia podían tener un par de funciones. Podía ser como un reservorio de los pigmentos maculares retinianos y que también, como dijo Yamada, podía significar el soporte estructural de la foviola, el principal soporte estructural. Entonces, si se acuerdan con respecto a ese estudio de la zeaxantina, si uno está diciendo que las células de Müller son como el sitio donde están el pigmento macular y están dañadas o muertas por más suplementación oral que uno le dé, por eso es que no se vuelve a acumular en esos sitios. Entonces, nuevamente, para ir resumiendo, vemos que engrecimiento parafoviolar se debe a que las células de Müller pueden actuar como fibras ópticas dentro de la retina. Y esta disrupción en las estructuras de las células de Müller pueden llegar a causar esta pérdida de la transparencia retiniana. Cuando hablamos tenemos este caso de un agujero macular, vean el OCT, este paciente se presentó con una agudeza de 20-40. Entonces, si fuese un agujero macular típico, rara vez tendría una agudeza visual de 20-40. Entonces, lo que estos autores proponen es que en este caso, la razón por la cual tenemos este agujero macular es porque esas células de Müller se han dañado, han muerto y ya no tiene el soporte estructural. Pero los fotorreceptores siguen funcionando tal como tal y por eso explica la buena agudeza visual en este caso en particular. Y todo esto se comprobó porque afortunadamente o desafortunadamente para este paciente falleció, pero al fallecer donó sus ojos. Era un paciente que tenía MACTEL 2 y entonces en Australia le hicieron un estudio histopatológico post-mortem. Y fíjense aquí, los ojos de control tienen esta mancha amarillenta en el centro que coincide con la autofluorescencia que vemos en vivo,
pero estos pacientes con MacTel no tienen esa mancha amarillenta en el centro. Hay una pérdida del pigmento corroborando todo lo que habíamos visto con las imágenes multimodales. Y además, cuando se hacen inmunohistoquímica con marcadores de células de Müller, nos demuestra que hay una pérdida de las células de Müller, nuevamente corroborando todas las hipótesis anteriores. Aquí hay una correlación en ese mismo reporte entre las áreas donde hay pérdida de pigmento y están correlacionadas topográficamente con las zonas donde no están las células de Müller. Y todo esto se corroboró con las imágenes que el paciente se había hecho previo a su fallecimiento. Tratamientos que se han tratado en el pasado, aquí tienen toda la lista, la amplia gama de diferentes modalidades de tratamiento con diferentes láseres. Nada de esto funcionó. Tratamiento farmacológico tampoco ha funcionado. Y aquí sí quiero detenerme un momento de hablar un poquito de, digamos, utilizar los anti-VEGF, porque al ser, digamos, los fármacos que más se utilizan en enfermedades retinovasculares, quiero ilustrar este caso para que vean lo que no se debe de hacer. Entonces, es un caso que vimos en el 2006 y vemos que es un caso típico de una telangiectasia macular tipo 2 y vemos acá la angiografía, los cambios acá en ambos ojos, la fuga tardía. Y entonces en aquel momento empezamos con Avastin y en aquel momento estamos utilizando una dosis de 2.5. Fíjense que aquí en el OCT hay un espacio oscuro y después de inyectado ese espacio desaparecía, mejoraba un poquito la visión, pero había que seguir inyectando. ¿Okay? Y entonces basado en esto uno diría, bueno, de pronto el Avastin nos está ayudando, está permitiendo mantener la visión y por qué no seguir. Bueno, resulta que hay este estudio prospectivo donde a un ojo le inyectan Lucentis mensualmente por 12 meses y el otro ojo sirve de control. Y al cabo de 12 meses se ve que en los ojos donde se inyectó el Lucentis había una mejoría de la agudeza visual transitoria, pero al cabo de un año no había diferencia en cuanto a la agudeza visual con el ojo contralateral o con el examen basal. Y en efecto se vio menos fuga angiográfica y tal vez un poquito menos de grosor macular. Pero, acá viene el pero, la microperimetría reveló que había una mayor pérdida funcional en el ojo inyectado que en el ojo contralateral. Entonces, ojo, estos pacientes no deben de ser inyectados con anti-VEGF porque les recuerdo que el VEGF es un neuroprotector y estamos hablando de que aquí la patología principal es en las células neuronales de la retina. En vista de eso, ya que el MacTel2 parece ser una enfermedad neurodegenerativa, la neuroprotección debería jugar un papel central en terapias futuras. Se han identificado factores neurotróficos que se han demostrado que pueden enlentecer la pérdida de fotorreceptores en modelos animales de degeneración retiniana. Uno de estos factores neurotróficos es el factor neurotrófico neurociliar y este ha sido efectivo en disminuir la muerte celular de fotorreceptores en modelos animales de degeneración retiniana externa. En un modelo animal de MacTel, demostró algún tipo de rescate celular sin ningún efecto en los vasos retinianos. Entonces, este es el factor neurotrófico ciliar que se pone en este implante. Este no es un implante de un medicamento, sino que en este implante de la casa Neurotech vemos que son células vivas que viven dentro del implante. Y este implante tiene unos poros que permiten que el factor de crecimiento ciliar neurotrófico pueda salir
y bañar la cavidad vítrea. Es el tamaño de la punta de un lápiz y se sutura a pars plana. Estudios de fase 1 se demostró que eran seguros y luego hubo un estudio de fase 2 que más que todo quería ver si se lograba disminuir la velocidad de pérdida de la zona de elipsoide en el OCT y en efecto eso lo logró. Y basados en estos estudios, entonces se están preparando o ya están corriendo estudios de fase 3. Entonces, en resumen, el MACTEL-2 no es una enfermedad retinovascular primaria, es una enfermedad neurodegenerativa primaria con un involucro vascular secundario. MACTEL-2 se caracteriza por muerte de las células de Müller. La autofluorescencia azul detecta la enfermedad tempranamente, las imágenes multimodales y las correlaciones histopatológicas confirman que las células de Müller están involucradas. El CNTF parece promisorio y solo recomendamos utilizar el anti-VEGF cuando exista una neovascularización subretiniana, ya que el VEGF es un neuroprotector. Muchas gracias. Bueno, Litter, muy didáctico, realmente muy esclarecedor tu ponencia, y creo que es muy importante para un ojo avesado en un OCT macular poder evaluar el grosor de la mácula y poder distinguir bien si estamos viendo unas cavidades o es un edema macular quístico, como en el MACTEL-2, en las cavidades que produce. Entonces, tener en cuenta el grosor macular es muy importante para no confundirse las cavidades, como bien dijiste, con un edema macular quístico. En el caso del tratamiento, solamente colocarías este microimplante salvo que haya una neovascularización subretiniana. Eso es lo que quiero confirmar. Correcto. Ha sido muy, muy claro con la parte anatómica y la fisiología y fisiopatología. Realmente ha sido muy, muy esclarecedor y muy entendible cada slide que has presentado. Si no hay nada más que decir, desde ya agradecemos infinitamente tu ponencia, tu tiempo, justamente por ser un sábado hoy. Y bueno, si hay algo más que agregar, te escuchamos. Sí, se me olvidó poner la última diapositiva. Estos son unos papers que hemos publicado. Lo que voy a hacer, te los mando a tu mail para que los puedas distribuir para los que estén interesados. Ahí ya va en más detalle sobre la enfermedad. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo, Little, nuevamente. Y bueno, estamos a disposición y bueno, mando un fuerte abrazo acá desde Argentina. Un gustazo.